Una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Les invito a que tomen sus Biblias y vamos a 1 de Reyes, capítulo 3. Celebramos la semana pasada el día de resurrección, domingo de resurrección. El domingo antes de eso, el domingo de Ramos. El próximo domingo va a estar un profesor del Seminario Bautista de Southwestern aquí predicando. Después de eso, el Día de las Madres. Y entonces no quería dar un mensaje sobre Apocalipsis en medio de todo eso. Entonces hoy vamos a ver un tema diferente. Y si Dios lo permite, después del Día de las Madres, regresamos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Entonces mientras buscan 1 de Reyes, capítulo 3, les quiero hacer una pregunta. ¿Se han escuchado el nombre de Billy Graham? ¿Quién ha escuchado el nombre de Billy Graham? Ok. Él es un evangelista que era muy popular, famoso, no solamente en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo. Él tuvo la oportunidad de predicar el evangelio a millones de personas alrededor del mundo. Un ministerio exitoso. Un ministerio que todavía sigue porque él falleció el año pasado, a una edad muy avanzada, pero dejó una organización evangelística con su nombre. Hasta uno de nuestros seminarios bautistas tiene una escuela que se llama Billy Graham School of Missions and Evangelism, que tiene su nombre porque él se enfocó tanto en evangelismo. Él fue el consejero espiritual de varios presidentes de este país y su legado sigue. Ahora, ¿quién ha escuchado el nombre de Charles Templeton? Solamente los que han estudiado la vida de Billy Graham. Él y Billy Graham eran mejores amigos por un tiempo. Estaban en el ministerio juntos, los dos evangelistas, estudiando juntos, predicando, evangelizando. Y muchos pensaban que Charles Templeton era el mejor predicador. Pero algo sucedió. Después de un tiempo, Charles Templeton empezó a dudar y cuestionar su fe. Y él llegó al punto donde él negó la fe cristiana y se declaró un agnóstico. Un agnóstico es alguien que no reclama ni fe ni incredulidad en Dios. Dice que Dios no hay prueba que Dios existe. No hay prueba que Dios no existe. No se puede saber si Dios existe o no. Y él escribió un libro sobre este tema. Él abandonó su fe. Él murió siendo un hombre triste. Y esto está documentado. Como vemos, 2 hombres empezaron bien, pero solamente uno terminó bien. No es fácil terminar bien, mis hermanos. La idea central del mensaje hoy es esto. La característica más importante para el cristiano terminar bien en la vida no es la sabiduría. Es el amor a Jehová, amor a Dios. El título del mensaje hoy es ¿Cómo terminar bien? Aprendiendo del ejemplo de Salomón, del rey Salomón. Toda la sabiduría en el mundo estuvo en la cabeza de este hombre, el rey Salomón. Pero no fue suficiente para él ser fiel hasta el final. La sabiduría, aunque es importante para la vida cristiana, no es la clave para terminar bien. No es la clave para ser fiel a Dios. Muchos pensaban que Charles Templeton era el más inteligente y más capacitado que Billy Graham. Pero él puso más fe en la ciencia que en la palabra de Dios. Salomón era el hombre más sabio del mundo. Vamos a leer que Dios mismo dijo que no iba a haber un hombre más sabio que Salomón que iba a existir en esta tierra. Él sí tenía fe en Dios,
pero no vivió sabiamente delante de Dios. Como estamos viendo, hay otro elemento más importante que la sabiduría para terminar la vida bien delante de Dios y recibir la bendición final. Vamos a ver hoy rapidito la vida de Salomón. Varios años de vida en unos 40 minutitos. Hay varias maneras que uno puede acercarse a la palabra de Dios. Una de ellas es estudiando la biografía de personajes que aparecen en la palabra. Y podemos aprender de su vida. Si es un buen ejemplo, podemos entonces tratar de seguir ese buen ejemplo, como Pablo dijo, sígueme a mí mientras yo sigo a Cristo. Amén. Pero también podemos ver ejemplos malos, ejemplos de no seguir, que esto es lo que uno no debe de hacer. Vamos a ver aquí en la vida de Salomón 3 puntos claves en su vida. 3 veces que Jehová se presenta delante del rey Salomón. Al principio de su reinado en Primera de Reyes 3, a la mitad de su reinado en Primera de Reyes 9 y casi al final de su reinado en Primera de Reyes 11. Entonces les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer el primer pasaje, Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 1 al 15. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, sigan en sus Biblias. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar ahí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gabaón, Jehová se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él hasta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi rey, de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también de un banquete para todos sus siervos.
Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Aquí vemos que el rey Salomón empezó bien. Es la primera presentación de Jehová al rey. Y Salomón muestra humildad. Salomón reconoce el peso de su llamado y sus limitaciones. Él también reconoce la razón por el éxito de su padre David. Mira versículo 6. El de Salomón dijo: tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Él sabe la razón por la cual David fue bendecido, su papá. Él sabe la clave, él es humilde y él entonces recibe una oportunidad que cada hombre y mujer ha soñado por lo menos 100 veces en su vida. Si Dios me concedería un deseo, si Dios me daría cualquier cosa que yo le pidiera de Él. ¿Quién ha pensado en eso? ¿Soy el único? Bueno, ok. Bueno, imagínate que Dios te daría esa oportunidad. ¿Y qué pide Salomón? Ya vemos, él pide por sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y Jehová es agradado porque él pidió no para él pidió para el pueblo de Dios. Él reconociendo que tiene ese puesto, él quería ser bien, él quería cumplir con su puesto y le pidió a Dios sabiduría para traer justicia y dirección y bendición al pueblo de Dios. Entonces Dios le dio un corazón sabio, entendido, como nadie más ha tenido, pero también le dio riquezas y gloria. Y le promete una vida larga si él vive obedientemente, fielmente como su padre David. Entonces ahí es donde empieza su reinado. Pero vemos en versículos 1 y 2 una semilla. No una semilla buena, pero una semilla mala. En versículos 1 y 2 vemos que Salomón se casó con una princesa de Egipto. Y ahora él tiene por esposa una mujer pagana que adora a dioses falsos, ídolos. Y la trajo a su palacio. Bueno, todavía no está edificado su palacio, lo trajo a su casa. Muchos problemas con esto. Tener una mujer pagana como esposa era pecado, según Éxodo 34 dice. Dios no quería que tuviera esposos y esposas paganas. Encima de eso, Dios había librado a Israel de Egipto y Él quería que confiaran en Él, no en Egipto, porque ahora que Él está casado con esa mujer de Egipto, ahora son ¿qué? Sí, en inglés son allies. ¿Ahora qué? Tienen un trato, ahora pueden tener comercio, ahora se tiene seguridad y hay ahora más fe y confianza en ese matrimonio que en Dios para proteger y cuidar de Israel. Vamos a ver cómo esto ahora aquí va a ser la raíz del fracaso de Salomón. Entonces esa es la primera presentación de Jehová a Salomón. Ahora brincamos a Primera de Reyes capítulo 9. En capítulo 9, versículos del 1 al 9. Sigan a la vista. Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Ok, aquí está la segunda presentación de Jehová a Salomón. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo ahí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas,
Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado. Y la casa echaré e Israel convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pasa quedará atónito y silbará y dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Esta es la segunda presentación de Jehová, y él le da a Salomón una promesa y una advertencia. La promesa es, sé fiel a mí como tu padre lo fue. La misma cosa que le dijo al principio en Primera de Reyes 3. ¿Por qué lo está repitiendo aquí en capítulo 9? Pero también está la advertencia, versículos 6 a 9, si Salomón no es fiel a Jehová, él no es fiel a su Dios, si él se aparta de Dios y no guarda los mandamientos, él va a cortar a Israel, lo va a sacar de la tierra prometida, los va a mandar a exilio. Y todo lo que Salomón ha hecho en el nombre de Jehová se va a deshacer. Bueno, ¿qué ha hecho Salomón hasta ahora? Lo que no vimos en capítulos 4, 5, 6, 7 y 8, lo que se menciona aquí rapidito en capítulo 9, él edificó a Jerusalén. Él edificó el templo en Jerusalén. Les tomó 7 años para edificar el templo. Y es interesante que durante la edificación, a la mitad, en capítulo 6, versículo 11, Jehová le manda palabra recordándole, oye, sé fiel. Después él edificó su palacio. Su palacio solamente tomó 13 años. Muchos se quejan que edificar una casa toma 6 meses. Imagínate 13 años. Estaba bonita la casa, un palacio. Era una ciudad resplandeciente, edificó los muros. Jerusalén se convirtió en una ciudad como una perla. Y la sabiduría de Salomón empezó a ganar una reputación, que venían reyes y reinas de otros países viajando por semanas, meses, solamente para ver al Salomón y a ver la ciudad de Jerusalén. Y en capítulo 8, wow, es increíble, me encanta ese capítulo. Es la dedicación del templo que Salomón terminó. 7 años. En versículos del 10 al 11, si lo leen, dice que la gloria de Jehová era tan intenso. Vino la gloria de Jehová, se metió en el templo, que los sacerdotes ya no podían ministrar porque la gloria era demasiado, ya no podían entrar. Después Salomón se postra enfrente del altar, hace una oración con las manos levantadas al cielo, enfrente de todo el pueblo. La asamblea está congregada ahí para dedicar el templo. Hace una oración larga, bonita. Hermanos, qué oración, se la leen. ¡Wow! Qué bonita esa oración, dando gloria a Dios. Una vez también diciendo, tenemos que ser fiel a Dios. Y cuando él termina su oración de 31 versículos, lo que dice en Segunda de Crónicas 7, que no dice en Primera de Reyes, cuando él terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que estaba en el altar. Todo el pueblo ve eso, se postra y adora a Jehová. Hablar de una dedicación de un templo. Esto fue la dedicación de dedicaciones.
Y Dios demostró su gloria y su presencia a su pueblo y afirmó a Salomón como el rey escogido por él. Salomón empieza bien e hizo muy bien por varios años, pero vemos ahora en capítulo 11 de Primera de Reyes que no termina bien las cosas. Aquí está la tercera presentación de Jehová a Salomón. 1 Reyes 11, empezando en versículo 1. Pero, ya llegó el pero. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, ¿recuerdan la hija de Faraón en capítulo 3? Aquí está de nuevo. Amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los ojos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, su tercera presentación: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, y ahí empiezan los problemas. Salomón amó a mujeres, quienes Jehová dijo a ellas: no os llegaréis. Éxodo 34, 16. Dice: ni tomes de sus hijas para tus hijos. Ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Pero ¿qué hizo Salomón? 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Hoy, aun si él viera cada una cada día, una para el desayuno, uno para el almuerzo, uno para la cena, tomaría casi un año para verlas todas. ¿Se imaginan? Ver 3 de tus esposas cada día. Pasa un año. Oh, no te he visto el año pasado, mi amor, ¿cómo estás? Nehemías confirma lo que pasa aquí en 1 Reyes 11. Dice Nehemías: él fue que Dios usó para traer parte del exilio, para edificar los muros de Jerusalén.
Y cuando él llega, él ve el mismo problema. Se habían casado con las mujeres extrañas. Y dice Nehemías al pueblo, sus mujeres desviaron su corazón. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él. Era amado por su Dios y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extrañas. Observemos la trayectoria de Salomón. En Primera de Reyes capítulo 3 tiene una esposa pagana, una mujer de Egipto. En capítulo 11 tiene 1000. Wow, ok. Entonces, en algún punto entre capítulo 3, al principio de su reinado, y capítulo 11, cuando ya es viejo, él agregó 999 mujeres. Hello. ¿Ustedes creen que eso pasó de un día al otro? Un día tiene 1, el próximo día tiene 1000. No, fue un proceso, ¿no? Estuvo agregando mujeres durante su reinado. Eso quiere decir que Salomón estuvo agregando mujeres paganas durante la construcción del templo santo de Dios. Eso quiere decir que Salomón estaba viviendo en pecado durante la dedicación del templo de Dios. Como hemos visto, dice que Salomón no estaba completamente entregado al Señor, no adoraba al Señor plenamente, completamente, adoraba a Dios, pero esta parte de su vida no se le había entregado a Dios. Esta parte de su vida era para él. Es por eso que yo creo que mientras Salomón está construyendo el templo, que le manda un recordatorio, no dice que él apareció, pero le mandó palabra en 1 Reyes 6:11. Vamos a leerlo. 1 Reyes 6:11 está en medio de la construcción y dice, y la palabra del Señor vino a Salomón diciendo, yo creo que él mandó un profeta. Los profetas traían la palabra del Señor. ¿Quién era? No sé, pero dice en versículo 12. En cuanto a esta casa que estás edificando en proceso, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas, guardas todo, le está repitiendo lo que ha dicho en capítulo 3. Yo cumpliré mi palabra contigo, habitaré en medio de tu pueblo. Y dice que Salomón pues edificó la casa y la terminó. No dice que prestó atención. ¿Qué le está recordando Dios? No te cases con mujeres ajenas, extrañas. Obedece lo que ya te he dicho, está escrito en la ley. Tienes todo lo que necesitas. No estoy agregando nada, obedece lo que ya te he dado, te voy a bendecir. ¿Y qué hace Salomón? Gracias Dios, y sigue adelante con sus planes. Imagínate. Él dedicando el templo y Dios en su misericordia y paciencia lo afirma delante del pueblo. Le da su presencia a su pueblo. Jehová le dice, yo he escuchado tu oración. Estás en pecado. Arrepiéntete, sé fiel. Te estoy dando otra chance. Pero el rey Salomón, el hombre más sabio que ha vivido en esta tierra, no escuchó a la palabra de Dios y terminó en juicio por su pecado. Sí, él fue sabio, rico, poderoso, famoso, pero en esta área de su vida, Salomón no fue sabio, fue insensato, ignorante, rebelde. En cuestión, en esta área de su vida, él desobedeció y no fue sabio. Cuando Salomón muere, el reino es dividido. Ya no es un reino unido, separado. Salomón mismo introdujo la idolatría a Israel, que al final los iba a ser echados fuera de su tierra en exilio por la idolatría. ¿Quién introdujo eso? El rey Salomón.
Hablamos tanto de la sabiduría de Salomón que nos olvidamos que el principio de su reino habla de su pecado y al final de su reino habla de su pecado. El mismo pecado a través de toda su vida, todo su ministerio, y por ese pecado el pueblo sufrió, él sufrió y al final su templo fue destruido, su ciudad fue destruida y el pueblo fue dividido y el pueblo perdió la bendición de Dios. ¿Quién quiere un rey así? Hermanos, ¿qué aprendemos de la vida de Salomón para nosotros hoy? Pues hermanos, yo creo que la lección más importante aquí para nosotros hoy es esta. No confundamos la paciencia y la misericordia de Dios hacia nuestro pecado como la aceptación de tal pecado. En otras palabras, porque Dios es paciente y nos da oportunidad para arrepentirnos y regresar a Él, pensamos que estamos bien. Números 14, 18, les invito a que lo busquen. Números, cuarto libro de la Biblia. Números 14, 18. Dios le está enseñando un poquito de su carácter a su pueblo y a nosotros. El pueblo se está rebelando contra Dios en este pasaje. No vamos a verlo todo, pero solamente 14, 18 de Números dice: Jehová es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad a la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¡Wow! Este es el mismo versículo que Jonás le repite a Dios. Jonás, cuando ve que Dios perdona a Nínive, dice: por eso Dios no quería venir, porque yo sé que tú eres ¿qué? Lento para la ira y abundante en misericordia. Eres bueno, le das paciencia, le das tiempo para que todos se arrepientan. Yo no quería eso. Bueno, Jonás está repitiendo en Números 14, 18. Dios es paciente, Él es lento para la ira. Pero ahí no termina el versículo. Termina diciendo: pero Él castiga el pecado de su pueblo. Él no puede dejar a los culpables ir sin su castigo. Nosotros muchas veces tomamos ventaja de la paciencia de Dios. Hacemos un pecado y vemos que hoy nada malo sucedió. Quizás estoy bien. Quizás esto no es pecado. Tal vez esto no es tan malo como pensé que era. Lo hice y salí adelante un poco. Me salió bien las cosas. Y entonces lo hacemos otra vez. Igual, wow. Empezamos a vivir en pecado. Luego, por Dios siendo tan misericordioso, manifiesta su gloria en nuestras vidas, como la dedicación del templo de Salomón. Y pensamos que es una afirmación de: wow, en verdad soy un siervo de Dios, soy hijo de Dios, Dios está conmigo, mire lo que Él ha hecho, gloria sea su nombre. Y tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver que es un Dios bondadoso, misericordioso, y Él nos quiere dar otra oportunidad para arrepentirnos, pero lo interpretamos como afirmación de nuestro estilo de vida. Y la verdad es que durante todo este tiempo que estamos en pecado, Dios está pacientemente dándonos la oportunidad de arrepentirnos y ser fiel a su palabra. Y interpretamos su paciencia y misericordia como una licencia para vivir en pecado. La verdad es, Jehová nos está diciendo: sé fiel, arrepiéntete,
obedece mi palabra, obedece mis mandamientos, lo que yo te he dado, yo lo que ya te he dicho. Si lo haces, te voy a bendecir. Ay, ¿qué ha dicho Dios? Lee. Empieza con los 10 mandamientos. Empieza con lo que ya sabes. Qué tristeza. Salomón perdió todo. Quedó nada de esa ciudad cuando vivió en Babilonia y se llevó todo, hasta la gente. Si nosotros no aprendemos esta lección, también vamos a perder todo. Vamos a perder nuestro ministerio. Estamos sirviendo a Dios, Él nos está bendiciendo en esta iglesia, hermanos. Pero si no vivimos en santidad y integridad delante de Dios, si no entregamos el corazón completo, esa raíz que ahorita se parece pequeña, va a crecer y se va a multiplicar. Y quizás no hoy, quizás no mañana, pero con tiempo nos va a destruir. Quizás tienes una raíz que va a afectar tu familia, tu matrimonio. Puedes perder tu familia. Puedes perder tu testimonio delante de Dios. Hermanos, la realidad es que el juicio, se nos olvida, esta es otra lección conectada con la primera. El juicio de Dios vendrá. Tarde que temprano, Dios es fiel a su palabra, a lo positivo y lo negativo, a las promesas y las advertencias. Dios es fiel y por la paciencia de Dios, nosotros y el mundo piensa que no habrá juicio. Regresamos a lo mismo. Tomamos la paciencia de Dios como que a Él no le importa, no existe. No importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y estamos viviendo no por fe, pero por lo que vemos. Hermanos, hay otras aplicaciones aquí, quizás más obvias. Varones, solteros, muchachos, no se casen con mujeres extrañas. Pues pastor, que es una mujer extraña. Una mujer que no es cristiana. 2 Corintios 6, vamos a leerlo. Padres, esto es bueno para ustedes, abuelos, maestros, maestras de los niños, enseñar esto. Yo sé que muchos cristianos saben esto, pero como que no viven como que no lo saben. 2 Corintios 6, 14 en adelante dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial, Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Está diciendo, oye, no se pueden unir estas dos cosas. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. No se casen con mujeres extrañas. Eso quiere decir, teenagers, no tengan novias ni novios que no son cristianos. Pero pastor, no estamos casando, es verdad. Pero te casas con quien tú sales. Te casas con un novio, una novia. Y si te involucras con un novio y una novia inconverso, te va a cautivar el corazón y te va a llevar cautivo y te vas a casar sabiendo que es pecado. Como Salomón. No tengas boyfriend ni girlfriend que no sea cristiano. No, ni lo pienses. Si ya tienes ojo para alguien y en la escuela y no es cristiano o cristiana, bótala.
Y si un día te quieres casar con un hombre o una mujer no cristiano, ni me vengas a mí ni me pidas que te case. Yo no voy a ir contra la palabra de Dios. Busca otro pastor, busca otro juez, que Dios te bendiga porque no te va a bendecir. Lo está claro en su palabra. Lo vemos en el ejemplo de Salomón. Mujeres, chicas, no sean mujeres extrañas, solteras. No estoy diciendo exóticas, extrañas. ¿Qué quiere decir? Una mujer que no ama a Dios. Una mujer que no es cristiana. Una mujer que quizás diga que es cristiana, pero vive como que no lo es. Sean mujeres de Dios. Mujeres que aman a su Cristo y viven para Él. Primera de Pedro 3. El contexto está para mujeres casadas, pero quiero que también aplica para solteras y para mujeres en general, versículos 3 y 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. No está diciendo, hermanas, que se vengan a la iglesia sin peinarse, que no se pinten la cara, que no se vistan decentemente. No está diciendo eso. Las quiero ver bonitas aquí, ¿verdad? Son hijas de Dios. Amén. Lo que está diciendo que lo más importante no sea lo externo, pero lo interno. Tu espíritu, tu corazón delante de Dios. Esa es la belleza eterna que es más importante. No sean mujeres extrañas. Las que son solteras, un día se quieren casar. Si son una mujer de Dios con espíritu bonito, dulce, sereno, que dice aquí, puede ser de ayuda y de bendición a tu esposo. Y usted, varón, buscando una mujer de Dios, tienes que ser un hombre de Dios. Un hombre que va a vivir según su fe y no sus sentimientos. Y juntos ahora pueden ser algo para el Señor. Esto es sabiduría, esto es la palabra de Dios. Pero hermanos, la última lección es esta. La sabiduría sin un corazón por Dios de nada sirve. Muchos saben que no se deben casar con inconversos y todavía lo hacen. Muchos saben que deben ser puros delante de Dios y no lo hacen. Eso es sabiduría. El rey Salomón, nadie era más sabio que él. Él tuvo 1000 mujeres paganas. Salomón tuvo mucha más sabiduría que el rey David. Pero la palabra, hemos visto varias veces en Primera de Reyes, siempre compara a Salomón con David y dice que Salomón no tuvo el corazón de David. Salomón no siguió al Señor plenamente como David. Salomón se apartó de Jehová, no como David, que se acercó a Jehová. ¿Cuál nombre es exaltado y vivirá para siempre, Salomón o David? David. Jesús es el hijo de David. Cuando la entrada triunfal, como 2 semanas atrás, wow, bendito el que viene en nombre del Señor, el hijo de David. Porque David amaba a su Dios. Había entregado su corazón completo a Dios. Perfecto, no lo era. Pero cuando él fue enfrentado con su pecado, David lloraba. Se arrepentía. Le pedía perdón a Dios. Dios lo levantaba y él seguía adelante. Cuando Salomón fue enfrentado con su pecado, ignoró. E hizo lo que él quería. Y perdió todo. Uno puede tener toda la sabiduría del mundo, pero sin un corazón para Dios, sin un amor para Dios, no habrá deseo de cumplir y hacer lo que es sabio.
¿Cuántos tienen sabiduría? Saben lo que es bueno para hacer y no lo hacen. ¿Por qué? No hay motivación, no les importa, quieren otra cosa diferente. Hermanos, el amor de Dios es lo que nos motiva, nos impulsa para vivir sabiamente delante de Dios. Puedes tener toda la sabiduría, saber lo que Dios manda, pero sin amor a hacer lo que tú quieres. Salomón buscó a las mujeres. David amó a Dios. La pregunta es, ¿en cuál categoría estás? ¿Eres más como David o más como Salomón? Mi amigo, si estás aquí escuchando, te quiero recordar que el juicio final vendrá. ¿Estás preparado? Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quizás estás viendo tu vida aquí pensando que no hay Dios o a Él no le importa cómo tú vivas tu vida. Sí le importa, Él es paciente, está esperando que te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Jesucristo y vivas de manera digna de ser llamado hijo o hija de Dios. Pon tu fe no en la ciencia, no en tu religión, pero en Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Porque Hebreos 9:27 dice que hay un juicio, pero 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Estás esperando a Cristo? ¿O estás esperando cualquier otra cosa? Cristo te va a salvar. Él te da una vida nueva. Él te va a dar sabiduría, pero más te va a cambiar el corazón, te va a dar un corazón lleno de amor, de esperanza, propósito para vivir para Él y ya dejar de vivir para ti mismo otras cosas. Cristiano, ¿cuál es tu debilidad ante Dios? ¿Cuál es tu punto débil? ¿Qué te hace tropezar y no te permite ser fiel a Dios con todo tu corazón? Para Salomón eran las mujeres paganas. Para ti es otra cosa tal vez. Quizás el amor al dinero. Quizás la familia para ti es más importante. Tal vez hay metas en tu vida, cosas buenas, pero que al final de la vida no te van a lograr nada. Quizás es la pereza, no quieres hacer nada para Dios, es muy difícil. Yo no sé, quizás el temor que me va a pedir Dios, yo no me quiero tomar el próximo paso porque no sé lo que va a pedir de mí y va a ser demasiado, ¿qué voy a hacer? Es el temor de lo que te está deteniendo. Me va a costar mucho. Muchos dicen que el rey Salomón usó la sabiduría para mejorar a Israel, que era una norma cultural para reyes casarse con princesas de otros países. Y sí, era la norma cultural en su día. Pero él tuvo ignorancia espiritual. En la economía espiritual de Dios, él falleció. En la política espiritual, él perdió. Él no tenía que hacer tratos con las naciones y casarse con mujeres. Él tiene que depender de Dios. Hay muchas normas culturales que quieren tomar el lugar de Dios en nuestros corazones, mis hermanos. Tenemos que decir no a nuestra cultura y sí a Cristo, porque Él es más que suficiente. Y Él merece nuestro mejor, Él merece nuestro todo, porque la semana pasada recordamos su muerte y resurrección. Él dio su todo, ahora tenemos la oportunidad de hacer la misma cosa y confiar en Él. No terminemos mal, mis hermanos. No esperemos ser viejos
para aprender de no apartarnos de Jehová. ¿Saben qué? En los Proverbios, Salomón lo escribió y muchos de los proverbios hablan de la mujer extraña. Hablan de las prostitutas, de la mujer que está casando al hombre joven. No sabemos cuándo Salomón escribió esos proverbios. Pero si tú hubieras escrito algo así, ¿cuándo hubiera sido? ¿Antes o después de que te diste cuenta de tu error? Salomón está implorando, hijo mío, escúchame. No te desvíes, vas a terminar mal. Confía en Dios, no te dejes llevar por la mujer extraña. Me imagino que Salomón escribió estos proverbios al final de su vida, cuando ya era viejo, después de 1 de Reyes 11. Él no lo aprendió hasta que era viejo, después de que surgió todos los problemas y vio el fruto de su pecado. Hoy, hermanos, no esperemos un día más para aprender y confiar en Dios. No esperemos otro día para meter nuestro corazón entero a Dios. ¿Qué vamos a ganar si esperamos? Entrega tu corazón por completo a Dios. Cada área, cada cosita, cada sueño. Dile, Dios, todo es tuyo. Pongo todo en el altar. Límpiame. Quiero ser fiel. Quiero que me uses. Quiero yo terminar esta carrera de la vida y decir, todo lo he dejado por Cristo.